A ver, chicos, hoy día vamos a conversar, ¿no? Cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación, los TICs que conocemos nosotros, ¿no? A ver, ¿cuál es el propósito de hoy? Analizar textos y líneas de tiempo para comprender la evolución de los medios de comunicación. Y para ello vamos a leer. Mira, Juan y Raúl estaban comunicándose con su maestra y participando de su clase en Aprendo en Casa mientras su abuelita los observaba atentamente. Y le dice, chicos, ¿qué están haciendo? Escuché que estaban hablando con su maestra. Ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades. Entonces seguirán utilizando el celular, dice la abuelita. Sí, abuelita, el internet nos facilita la búsqueda de información. Abuelita, si antes, dice, no había los teléfonos celulares, ¿cómo desarrollaban sus actividades? ¿Desde cuándo contamos con estos aparatos? Pregunta Juana, ¿no? La abuelita de Juan y Raúl escuchó algunos comentarios respecto al uso de los celulares. Por otro lado, Juan y Raúl utilizarán siempre el celular. Todos tienen, dice, mucha curiosidad de saber desde cuándo existen los celulares, ¿no? Y de qué otras formas se comunicaban antes. Por eso Raúl y Juana iniciaron una búsqueda de información con la ayuda de la maestra. ¿Ya? Van a investigar qué pasó, cómo fue, cuándo y dónde, ¿no? A ver, vamos a leer un texto. Mira, tenemos acá los primeros medios de comunicación. El telégrafo. El telégrafo surge en el año de 1838. Miren, el año de 1838. ¿Quién fue el que inventó? Fue Samuel Morse. Ya era un alfabeto de puntos y rayas y el telégrafo eléctrico, ¿ya? En el Perú, las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a Lima, el Callao y Cerro de Pasco. Mira, en 1838 surge el telégrafo. ¿No? Qué interesante, ¿no? No sabíamos que en esa época ya había el telégrafo, ¿no? No pensábamos que de repente era después. Ahora tenemos el teléfono. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono. En el Perú, la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 y fue entre Lima y Callao. Días después se instaló la primera línea telefónica de uso público. Mira, ese teléfono, ¿no? Antiguo, diferente al que conocemos. Luego, la radio. La radio surge en 1899. Guillermo Marconi emitió el primer mensaje de radio en 1920. Se realizaron las transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias. El primer programa radial en el Perú se realizó el 15 de junio de 1925. Mira cuántos años después que apareció la radio por primera vez. ¿Ya? Mira, ahora vamos a ver la televisión. En 1926, John Logie Baird realiza la primera transmisión de televisión. En el Perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957. Mira. El 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión TV Perú, Canal 7, ¿no? TV Perú, que hasta ahora está. Mira, te voy a mostrar aquí los teléfonos, cómo surgieron, el famoso clave Morse que les hablaba hace un momento, ¿ya? Mira, a ver, el alfabeto Morse. Se dice que con el uso de los teléfonos celulares, poco a poco el servicio de telégrafos desapareció.
Sin embargo, el alfabeto que creó Morse todavía es utilizado en los famosos SOS, ¿ya? En 1912, los países acordaron que SOS sería la señal de socorro internacional, porque era un patrón sencillo de recordar y reproducir. Actualmente, esta señal y otras del código Morse se usan con luces intermitentes cuando se malogran las radios de los barcos. Se emplea este código para comunicarse con otras embarcaciones, ¿ya? ¿Qué más? Dice, a ver, el teléfono. En el año de 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono, un dispositivo que transmite señales sonoras a distancias por medio de señales eléctricas. Y en el año de 1877, después de que Alexander Graham Bell lo perfeccionó, este invento se comercializó, ¿ya? Y rápidamente en las ciudades de Europa y Norteamérica se formaron compañías telefónicas que se encargaron de tender postes con cables, por lo que se transmitían las señales sonoras. Así funcionaban antes los teléfonos, chicos, ¿no? A través de cables, ¿ya? ¿Qué más? Se dice que al comienzo los usuarios eran atendidos por una operadora, era una persona que recogía el mensaje, ¿no? Y le transmitía a otra, ¿no? Comunicaba, ¿no? Así funcionaba antes. ¿Cómo? Pues mira, fíjate que, por ejemplo, Miss María quería llamar a su hijo que está en Huancayo. Llamaba a la operadora conectaba. ¿Qué mensaje? Allá, agarraba un cablecito, enchufaba al teléfono que debían contestarme allá en Huancayo. Y así funcionaba antes. Ahora no, ahora ya avanzó mucho la tecnología y el avance es mucho más veloz. Ya no necesitas ni siquiera que alguien lo conecte. Automáticamente se hacen las conexiones, ¿no? De las redes. A ver, la radio. Dice que cuando llegó la radio, las familias se reunían alrededor del aparato a escuchar las noticias, ¿no? Los conciertos, las radionovelas, porque antes no había televisor, se escuchaban las radionovelas, ¿no? Y uno que otro de repente recital en vivo. Así funcionaban antes las comunicaciones. Me acuerdo mucho que mi tía abuela, porque era hermana de mi abuelita, a ella le gustaba mucho escuchar las radionovelas, ¿no? Encendía la radio y escuchaba, y se narraba actores, ¿no? Que en la radio trabajaban y actuaban pues en una novela, ¿no? Tenían un libreto y todo. Era una manera de entretener también, ¿no? A las familias. Se dice que en 1920 diversos descubrimientos científicos y la invención del telégrafo y el teléfono contribuyeron a la creación de la radio. La primera transmisión radial a larga distancia se realizó en 1899, hace muchos años atrás, entre Inglaterra y Francia, dice, ¿no? Y esto fue efectuada por Guillermo Marconi. Posteriormente, dice que en la Nochebuena de 1906 se realizó la primera transmisión radial en Estados Unidos. Las transmisiones comerciales que difundían programas de entretenimiento y noticias comenzaron en 1920. En el Perú, la primera transmisión de un programa radial la realizó la emisora OAXAM. Así se llamaba la primera emisora de radio en el Perú. Interesante. ¿Se dan cuenta, chicos? A ver, la televisión. La televisión. Dice que hace unos 20 años atrás en los pueblos se empleaban los radios para enviar mensajes a los familiares o amigos que estaban lejos, ¿no? Pero en 1929, el inventor John Logie Baird creía que era posible transmitir imágenes por ondas, así como la radio transmite sonidos, ¿no? Él también tenía la idea clara de que podía enviarse mensajes a través de ondas.
Y él realizó la primera transmisión en una pantalla de televisión el 26 de enero de 1926. Luego, en 1927 se llevó a cabo la primera emisión pública de televisión en Inglaterra. En Estados Unidos se transmitieron programas de televisión en 1930. Qué interesante. Miren cómo ha evolucionado la comunicación, ¿no? Durante este tiempo. El primer teléfono, cómo era la radio, ¿no? Cómo entretenía la radio a las familias antes de que surja la televisión, ¿no? Y que en la actualidad el alfabeto Morse se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, como en los barcos cuando están en alta mar, es una manera de comunicarse. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver. Vamos a continuar. Mira. Tenemos aquí. ¿Cómo era en el mundo las telecomunicaciones? Mira la línea del tiempo. El telégrafo, ¿no? Surge en 1838. Samuel Morse inventó un alfabeto de puntos y rayas. Como te mencionaba hace un momento, ¿no? Eran golpecitos de sonidos, puntos y rayas, ¿no? Que mandaban un mensaje. Había personas que habían estudiado para entender esos mensajes. Generalmente eran personas que trabajaban pues en la marina, en el ejército y en telecomunicaciones, ¿no? Luego surge el telégrafo eléctrico, ¿no? Posterior al telégrafo manual. Como verás aquí es como una palanquita que tiene y que presionas, ¿no? Golpeas. Suena así. Así funciona con ese sonido, ¿no? Luego tenemos también el teléfono, ¿no? El primer teléfono, mira, qué diferente al que conocemos. El teléfono de casa es diferente al teléfono de ese entonces, de 1854, ¿no? ¿Quién lo inventó? Antonio Meucci, el teléfono. También tenemos la radio, que surge en 1899. Guillermo Marconi fue el que emitió el primer mensaje en radio. La televisión, ya en 1926, ¿no? Fue creado por John Logie Baird, ¿no? Él realizó la primera transmisión en pantalla de televisión, ¿no? En blanco y negro, por supuesto, no es que había colores en ese entonces, fue evolucionando poco a poco la televisión. Y los aparatos pues de televisión antes eran enormes, no eran como ahora plasma, delgaditos, livianos, ¿no? Inclusive tenían muebles, parlantes y todo, ¿no? A ver, seguimos. ¿Cómo era en el Perú? A ver, en el Perú, en 1875, el telégrafo, se tendieron las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos, ¿ya? Las cuales unieron a Lima con el Callao y Cerro de Pasco. Sí. Luego, en el año de 1888, en el Perú, el teléfono, ¿no? Realiza la primera comunicación telefónica y fue entre Lima y el Callao. La radio surge en 1925 en el Perú. Se realiza el primer programa radial. En el Perú, la televisión se empieza a utilizar en 1958, dice, y se funda el canal estatal de Perú, TV Perú, que hasta ahora existe, TV Perú, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya hemos visto, vamos a ayudar a Raúl y Juana a resolver algunas preguntas que la maestra les ha enviado. Yo también a ustedes les he enviado unas preguntas en sus hojitas, ¿sí? En sus hojitas. Y para eso vamos a leer una lectura, algo breve. Aquí está. Mira. Los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque era la mejor manera que
estuviera al alcance de las personas. Para llamar a alguien debías de introducir monedas, dice. Unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios. Al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudían a llamar las personas o recibir llamadas telefónicas. Les decían locutorios, ¿no? Locutorios. Solamente algunas familias tenían teléfono en casa. No todos tenían el acceso, pues el teléfono demoraba años en ser instalado y su costo también era muy elevado. Entonces, muy pocas personas no tenían teléfonos fijos en casa. No existía todavía los teléfonos celulares. ¿Ya? Entonces, los teléfonos antiguamente, ¿cómo eran? ¿Cómo surgieron? Y los teléfonos actualmente. Mira, antiguamente los teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes y para llamar a alguien debía introducir moneditas. Después esas moneditas la cambiaron en el Perú, los famosos ring se llamaba. Tenías que comprar los rings e introducir en la cabina telefónica para poder hacer tus llamadas. ¿Ya? Existían lugares públicos donde las personas pagaban por las llamadas realizadas o por recibirlas también. A estos lugares se les conocía como locutorios. Había personas que podían poner ese negocio y ayudar también a que las personas se comunicaran. ¿Ya? A ver. Pocas familias contaban con un teléfono en casa. Además, que su instalación demoraba pues años, ¿no? No todos podían acceder. Actualmente, a ver, mira. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, podemos comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos, usando llamadas o videollamadas gratis desde un teléfono celular, gracias a algunas redes sociales, ¿no? Ustedes conocen muchas compañías que ahora brindan estos servicios, ¿sí? Entonces, te habrás dado cuenta de las diferencias entre el teléfono antiguo y el teléfono actual, ¿no? Cómo eran antiguamente los teléfonos y cómo eran actualmente. A ver, a la par, junto a los teléfonos celulares, también tenemos, ¿no? Las laptops, las computadoras, las tablets, que también de una u otra manera ayudan a la comunicación. Puedes, por ejemplo, ahorita estás utilizando un dispositivo como es la computadora o la laptop para recibir las clases virtuales, ¿no? No solamente en el celular, sino también puedes utilizar otros dispositivos, ¿no? ¿Qué te pareció este tema? ¿Qué me dice Cristian? ¿Está Cristian? Sí, ¿no? Sí, Miss. A ver, dime, corazoncito, ¿qué te pareció el tema? Interesante, Miss. ¿Sabías de esto? ¿Sabías que antiguamente era el teléfono como lo he mostrado? Sí, ¿Qué Miss. dices, Cristian? Sí, Miss, sí sabía. Cristian, ¿funciona tu micrófono? Sí sabía que ¿Sí? que los teléfonos eran así. ¿Puedes contestarme, corazón? Miss Cristo dicen que sí sabía. Sí sabía. Yo le escucho muy lejos, distante a Cristian. Seguramente es el internet. Muy bien. Neymar, ¿qué te pareció esta información sobre los tics? Muy bien. Cristian me dice que sí sabía. Ah, muy bien, Cristian, estaba informado. Neymar también me dice que es muy buena. Ya, excelente. Sí, pues, ha habido un cambio drástico, ¿no? Cómo ha evolucionado las telecomunicaciones y cómo ahora nos ayudan.